Listo, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en el comité de inversión. Nuestro equipo de trabajo, Sergio, Patrick, Alejandra y Sofía. Como parte de este ejercicio del comité de inversión, nos encontramos con la empresa Postobón S.A. para realizar una valoración integral y una recomendación de inversión. En ese sentido, venimos a traer un poquito de historia frente a esta compañía, donde fue fundada en 1904 en Medellín por Gabriel Posada y Valerio Tobón. En este momento se encuentra con un contrato vigente de Postobón, de Pepsi Cop vigente hasta hoy, en el cual tiene pues una apertura en la planta de Jumbo, la más grande de Colombia en 2009, y adicionalmente pues en el año 2025 tuvo una venta hacia el grupo Mariposa en Guatemala. Cuenta con 66 plantas y centros de distribución en el país, un 90% de cobertura en el territorio nacional, 32 países en exportación y distribución directa y con unos canales de venta de tienda de barrio, comercio moderno y consumidor joven y salud para poder tener una mejor cobertura a nivel nacional. Adicionalmente, es un líder de mercado bajo presión regulatoria, lo que cambia digamos, frente al modelo. Tiene unos competidores como lo que son Postobón, Coca-Cola y regiones importadoras, Quala, donde pues tienen un tema de competición de bebidas no alcohólicas y una presión regulatoria frente al impuesto de VA de 100 mililitros, en el cual pues presenta una regulación vigente de una inflación proyectada. Adicionalmente, le voy a dar la palabra a mi compañero Patrick para que pueda poner en palabras los supuestos del modelo que vamos a proyectar. Listo, por supuesto. Entonces, para la parte de ingresos, en un principio, si bien se puede llegar a pensar que los ingresos van a depender 100% del IPC, en este caso nosotros estamos proyectando y entendiendo el sector que este va a tener una composición del crecimiento del PIB del país. Adicionalmente, según estudios, se identifica que este sector tiene una elasticidad del 0,7, por lo cual a un punto de crecimiento del PIB en el sector de industrial crecerá 0,7. Adicionalmente, a través de sus informes de sostenibilidad, se identifica que Postobón lanza alrededor de 20 productos nuevos al año, resaltando que esto es que esto es asociado principalmente a nuevos sabores, presentaciones y demás. Por lo cual, para la parte de ingresos, el crecimiento nominal que va a tener año a año va a depender de la inflación, la inflación, el IPC, perdón, el PIB y el crecimiento que va a tener de acuerdo a estos nuevos productos va a ser un spread adicional del 0,2%. Con esto, identificamos que a partir del 2029 el crecimiento de la compañía en un entorno estabilizado es de alrededor del 6,14%. Si bien actualmente en los últimos años la compañía ha tenido una reducción en los gastos vía la inversión que haya realizado año a año a través de esas que logran generar eficiencias, para este caso vamos a tener un escenario un poco más ácido donde identificamos que los gastos van a crecer en línea con la inflación, pero van a ser ajustados ligeramente con un spread del 0,5%, que esto es asociado directamente a las eficiencias que cuenta la compañía. Respecto a los gastos de administración, se identificaron que el principal gasto está relacionado directamente a la mano de obra, por lo cual, para este caso y año a año, estamos estableciendo que el salario mínimo va a crecer IPC más 2%. Sin embargo, también es importante resaltar que en los últimos 3 años, la compañía ha tenido tal eficiencia en gastos que ha crecido por debajo de la inflación, donde ha tenido un promedio de crecimiento negativo de -1,39, lo cual actualmente se está incorporando en el modelo. Por esto también para un año estabilizado se identifica que tiene un crecimiento del 5,92% los gastos, por lo cual estos se encuentran de igual forma en un crecimiento inferior a los ingresos, permitiendo así tener una mejora sostenida en el margen bruto entre los años de estudio. Muy bien. En términos del CAPEX y del CAPNO, para la proyección de los siguientes 10 años, vamos muy en línea con la estrategia de la compañía que se mencionaba anteriormente. Lo primero es que se hizo una inversión este año, es decir, que en el 2026,
de la modernización de la flota, que está muy alineado con su pilar estratégico de sostenibilidad, en donde se renuevan 104 de los vehículos para la cobertura del país y que eso representa una inversión de aproximadamente 12.500 millones. Adicionalmente, pues eso genera una eficiencia en su operación, como lo mencionó anteriormente Patrick. Adicionalmente, estimamos un rubro por investigación y desarrollo de productos, esto alineado también con las presiones regulatorias que tienen en el mercado y respondiendo también a las tendencias del mercado en donde los consumidores pues están reduciendo el consumo de azúcar y donde hay que hacer una reformulación de la mayoría de su portafolio. Eso pues obviamente cambia el mix de ventas que hoy digamos que representa el ingreso de la compañía. En términos de, si quieres pasar a la siguiente, en términos de los ingresos y el EBITDA, lo que vemos es un crecimiento sostenido en los ingresos basado en los supuestos que Patrick nos compartió y en donde el EBITDA tiene un aumento moderado y esto está dado principalmente por el ingreso o el aumento en sus ventas y una recuperación también de margen operativo visto desde el punto de vista de las eficiencias que se están logrando en la operación y distribución. Listo. Teniendo en cuenta los parámetros que ya dijeron mis compañeros de las variaciones que tuvimos en cuenta para proyectar las cifras para los próximos 10 años, tuvimos también una proyección del flujo de caja libre, cómo se comportará estimadamente de 2026 hasta el 2035. En el primer año, en 2026, vemos que el flujo de caja es negativo, lo cual va de la mano y está acorde con la inversión inicial en activos fijos y capital de trabajo que se mencionó anteriormente. Y ya a partir de 2027 empezamos a ver cómo el flujo se vuelve positivo, aumenta de manera sostenida hasta llegar aproximadamente a 570 millones de pesos en 2035. El comportamiento es importante porque muestra una salida inicial de la caja, pero no corresponde a un deterioro o a una parte negativa de la estructura del negocio, sino simplemente muestra cómo la inversión empieza a generar retornos desde el segundo año proyectado. Continuar parte de la valoración de todo el proyecto, lo que hicimos fue calcular el WACC. Este WACC lo calculamos con un costo de patrimonio que se estimó mediante el modelo de CAPM, utilizando una tasa libre de riesgo de 11.96%, una prima de riesgo colombiana de acuerdo al mercado de 7.98% y un beta apalancado de 0.75. Con estos datos, el costo del patrimonio es de aproximadamente 17.92%. Y por otro lado, el costo de la deuda antes de impuestos es de 12.79 y después del beneficio fiscal se representa con un 8.31. La estructura actual utilizada dentro de la compañía considera un 68.3% del patrimonio y un 30.7% de la deuda. Con la tasa de descuento definida en el modelo y un crecimiento perpetuo del 4%, el valor terminal al final de 2035 para la compañía es de aproximadamente 12.72 billones de pesos. Al descontar los flujos del valor, los flujos y el valor terminal, obtenemos un BPN de 7.39 billones de pesos y una TIR de 54.9%. Esta TIR supera ampliamente el costo de capital, lo que indica una creación de valor significativa en el escenario base. Continuando con la proyección de los flujos de caja, tuvimos en cuenta 3 variables para trabajar con las incertidumbres y la sensibilización del modelo que utilizamos. Entonces, la primera es el crecimiento de los ingresos que se sensibilizó utilizando un método triangular, donde optamos por manejar una variable entre menos 3.2 y el 13.2. La segunda son los gastos administrativos como porcentaje de las ventas que mantuvimos en un rango entre 5.9 y 10% con una variable uniforme. Y la tercera es el WACC, la tasa de descuento que utilizamos al final para sensibilizar todo el modelo, que también lo manejamos con un modelo uniforme moviéndose entre el 6.31 y el 10%. Entonces, estas variables identificadas van de la mano con el crecimiento clave de la compañía que estamos proyectando, teniendo en cuenta las inversiones que ya se hicieron en CAPEX, en KTNO, en activo fijo y en KTNO, y va de la mano con cómo se va a ir comportando el flujo al paso de los años. Entonces, para esto, si quieres, vamos a la siguiente.
Lo que hicimos fue realizar una simulación por el método de Monte Carlo con más de 1000 iteraciones, donde nos confirman que el riesgo de pérdida es muy bajo, prácticamente nulo, está por debajo del 0.01%, porque nos muestra principalmente que con esta simulación vamos a estar alrededor entre 519.000 millones de pesos de un BPN esperado, con una desviación estándar cercana a los 116.000 y un coeficiente de variación de 22.4. Incluso en un escenario ubicado en 3 desviaciones estándar por debajo de la media, el BPN permanece positivo, cerca de 170.000 millones de pesos. Esto quiere decir que la probabilidad estimada de obtener un BPN negativo es nuevamente prácticamente cero, lo que demuestra que la recomendación se mantiene estable dentro de los rangos de variación esperados. Listo, con base en la evidencia cuantitativa, nuestra recomendación es comprar Postobón. En el caso base nos arroja un BPN ampliamente positivo con una TIR cerca del 54% y un spread significativo frente al costo de capital. Además, la compañía es líder del mercado, tiene una red de distribución difícil de replicar, un portafolio diversificado y una capacidad probada de adaptación a los cambios de consumidor y de regulación. La simulación de Monte Carlo refuerza esta conclusión porque muestra una probabilidad prácticamente nula de un BPN negativo dentro de los escenarios analizados. Siguiente, por favor. Para cerrar, es importante tener presente una recomendación equilibrada. Entre las razones a favor se encuentra un BPN positivo, la TIR superior al costo de capital, la posición de liderazgo de la compañía, el crecimiento histórico de sus ingresos y la mejora de su margen bruto. Entre las razones en contra identificamos una volatilidad de la utilidad neta, un resultado financiero históricamente negativo y un costo de deuda elevado, y especialmente una alta dependencia del valor terminal. Este último punto es el riesgo más relevante, porque el valor terminal concentra una proporción muy alta de la valoración. De manera adicional el crecimiento perpetuo y la tasa de descuento. También proponemos mitigar el riesgo de ingresos mediante mecanismos de ajuste del precio de compra, asegurar condiciones de deuda de largo plazo y establecer un plan de eficiencia operativa posterior a la adquisición. En conclusión, Postobón combina activos estratégicos difíciles de replicar, una posición competitiva sólida y una generación creciente de caja. La valoración respalda la compra siempre que el precio se mantenga dentro del rango estimado y que se administren cuidadosamente los riesgos de crecimiento, tasas y valor terminal. Muchas gracias.